Ahora sí, ahora sí, profesor, lo Muy logramos. muy bien, tranquila. Gracias por entrar antes porque hoy tengo un día bastante colapsado, así que prefiero ir sacándome mis obligaciones antes. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo saludarlo, agradecerle por esta oportunidad. Nuevamente estoy aquí compartiendo con usted y adquiriendo más conocimiento del que usted sabe darnos siempre con sus clases, con sus conversaciones. No hace falta que lo presente porque definitivamente los que nos siguen ya lo conocen y sabemos que usted es una persona con mucho conocimiento y mucha luz para darnos, para guiarnos en este camino hacia la sabiduría. Eh, Hoy el tema que nos convoca es el cómo integramos lo que aprendemos, que es algo que desde que estoy estudiando con usted y bueno, y todas estas cosas de la cábala que cada vez me gusta más y me emociona más poder profundizar en ellas, es cada cosa que aprendo, buscar el proceso para integrarla en mi día a día, en mi vida cotidiana, porque yo he escuchado de usted que de eso se trata, ¿no? No puedo meditar una hora y luego tirarle el plato por la cabeza a mi esposo o a mis hijos. Entonces, me gustaría que nos compartiera cómo desde la cábala, cómo podemos empezar ese proceso de integración de lo que vamos aprendiendo, cómo Perfecto, que le encontremos el sentido. perfecto. Bueno, no hay una forma de integrar si primero no entró lo que tenemos que integrar, ¿no? Es decir, que primero hay que meditar, estudiar sobre el tema, entenderlo para que se pueda, ese es el comienzo de la integración. Lo que pasa es que el proceso de integración tiene que ver cómo llega la experiencia. Cómo llega la experiencia, lo que uno ha estudiado o eventualmente no ha estudiado, que ha comprendido a partir no solamente del intelecto, sino también de la intuición. Entonces, primero tiene que entrar una información vía intuición o vía la razón, y cuando esa información ya entró, la aplicación se puede enfrentar a muchas cuestiones. Por ejemplo, puede haber un patrón familiar que bloquee la información, es decir, un patrón familiar que se esté repitiendo permanentemente y que la persona no está de acuerdo con este patrón familiar, pero el patrón es tan fuerte que muchas veces hace que la persona no pueda cambiar este patrón. Entonces, claro, tiene que haber primero como un cambio de percepción, ¿no? Es decir, si no hay un cambio de percepción, no se puede dar esto. Ahora, hay fases antes de ponerse a cambiar la percepción y después integrarla, tiene que haber una decisión por parte de la persona de ser feliz. Es decir, primero tiene que haber una voluntad y una decisión, porque desde el punto de vista de la Kabbalah, ser feliz es un trabajo. Entonces, la primera cuestión es una decisión. Bueno, voy a entrar, voy a comprometerme conmigo y esa es la entrada al mundo espiritual. Es decir, la entrada al mundo espiritual es cuando yo digo, me comprometo conmigo y me comprometo por mi felicidad y esa felicidad es mi crecimiento interior. A partir de aquí, bueno, comienzo a estudiar, comienzo a comprender, empiezo a integrar la información hasta que llega un punto que tengo que ver cómo lo bajo a la materia, cómo lo bajo a la realidad cotidiana y empezar a entender que no puedo vivir en un mundo teórico totalmente alejado de la realidad cotidiana. Es decir, tengo que empezar a observar en la realidad cotidiana qué desequilibrios tenemos todos y qué desequilibrio, por supuesto, tiene uno. A veces, lamentablemente, uno ve más rápido los desequilibrios de los demás que los desequilibrios de uno. Pero hay que hacer ese trabajo de autocontemplación, de autoconocimiento, para llegar a saber qué desequilibrios tengo en cada sefirá. Para eso, por supuesto, contamos con el árbol de la vida y sus diferentes dimensiones. Y a partir de ahí, empezar a trabajar y hacerse preguntas. Bueno, ¿por qué motivo muchas veces la persona no quiere o no puede cambiar? Y porque la anterior identidad era su zona de seguridad. Entonces, lo primero, hay que detectar cuál es la zona de seguridad que en general es nuestra identidad y entender que si se va a integrar lo que uno comienza a aprender, no solamente cambia la percepción, sino cambia la identidad. Y como hay mucha gente que no quiere cambiar la identidad, entonces tampoco quiere cambiar la percepción. Entonces, a veces hay gente que queda como en el medio, ¿no?
quiero cambiar la percepción y quiero crecer, pero al mismo tiempo no quiero cambiar mi identidad. Y eso es imposible, porque la identidad de uno va a cambiar si cambia la percepción. Entonces, hay que tener una mente muy abierta, sabiendo que en el proceso de elevación de nivel de conciencia, la identidad va a cambiar. Luego de esta fase, donde la identidad comienza a cambiar y yo puedo hacerla cambiar, no es una fase teórica. Tengo que ver si mis actos se corresponden con el discurso que yo tengo. Es decir, si lo que estoy haciendo en el mundo de los actos, por eso dicen los sabios de la Kabbalah, si tu sabiduría es mayor a tus actos, se pierde la sabiduría. Pero si tus actos son mayor que la sabiduría, se gana sabiduría. Es decir, en la conducta, estar insuflando lo aprendido y verse si realmente lo estamos insuflando o si no es una imaginación nuestra, ¿no? Ya, sí, pero pasa, se me dice, bueno, si tenemos que darnos cuenta de que tiene que cambiar nuestra identidad, tiene que cambiar, para que cambie nuestra percepción cambia y cambia nuestra identidad. Tenemos que salir de la zona del confort, eso es definitivo, pero seguimos perteneciendo a una familia, a un entorno. Seguimos, porque vamos a poner, puedo dejar de pertenecer a una comunidad que estaba totalmente relacionada con mi identidad, con mi creencia, y en base a eso yo había formado todo, pero sigo teniendo mi esposo, mis hijos, mi familia cercana, que ellos no están en el proceso de la transformación, no están en el proceso del conocimiento igual que yo, en un ejemplo, ¿no? O igual que la persona que está aprendiendo. Entonces, tiene uno esa constante, eh, bueno, esa constante, no quiero llamarle lucha, porque sé que no es una lucha, es como una constante de pregunta. ¿Lo lograré? ¿Lo estoy logrando o no lo estoy logrando? ¿Estoy estancada? ¿En dónde puedo ver si estoy avanzando? Porque como dice Mire, usted, los desequilibrios míos no los veo claramente y también pues veo que en la psicología está mucho el reflejo, entonces lo que me molesta de los otros es lo que yo tengo, entonces empieza a haber todo ese cuestionamiento interno, que al fin, ¿cómo organizo todo esto? bueno, en primer lugar, no hay que medir esto por resultados, porque esto es imposible de medir. Usted no va a saber si está mejor o está peor de acuerdo a una medición. La única medición posible es su paz interior. Si su paz interior avanza y no tiene el dolor que tenía antes, indudablemente está mejorando. Quiere decir que el único termómetro que nosotros tenemos de nuestra paz interior es si estamos mejorando. Pero usted planteó un tema anterior a este tema del termómetro, que es la cuestión de la familia. Nosotros, desde el punto de vista de la Cábala y del avance a nivel de conciencia, no evangelizamos a nadie para Mm. que también cambie su nivel de conciencia, porque cada uno tiene su camino y tiene que tener su nivel de conciencia. Ahora, indudablemente, a medida que uno avanza de nivel de conciencia y su familia no avanza de nivel de conciencia, lo que se produce es una vida interior muy rica que no se puede compartir y se comparte lo que se puede. Es decir, que no se puede en todos los casos compartir el crecimiento que uno tiene. Y entonces, mientras uno está creciendo, probablemente cambia de amistades porque empieza a tener amistades que también están en el proceso de crecimiento, pero a la familia, por supuesto, hay que respetarla y aunque uno esté creciendo en el nivel de conciencia, eso no es un obstáculo para seguir relacionado con los miembros de su familia, porque hay un amor y por lo tanto también hay un respeto de que ellos no avancen en la medida de nuestro avance. Cada uno, dice la Kabbalah, avanza por sus propias necesidades. Y si usted avanza y hay tres miembros de la familia que no avanzan, cada uno está en su vida, está estudiando, está trabajando. No hay una colonización espiritual porque como yo cambio de nivel de conciencia, mi familia también tiene que cambiar. No, no. Cada uno de los miembros de la familia tiene su propio camino. Yo estoy cambiando de nivel de conciencia y espero que esa luz
que a mí, de alguna manera, que yo estoy iluminando con ese cambio de nivel de conciencia, ilumine a los demás. Pero yo no voy a decirle al otro que tiene que hacer un curso de cábala, que tiene que cambiar su identidad, que tiene que romper los bloqueos. Toda persona tiene que llegar por sus propias necesidades. Y quizás su esposo o sus hijas o los hijos o la mujer o quien sea no tienen en ese momento necesidad de crecimiento. Están en una situación de statu quo. Y nosotros no somos quienes para sacar a alguien del statu quo. Porque si está en el statu quo y está bien, entonces no lo necesita. Si en algún momento su statu quo empieza a entrar en crisis, porque la persona entra en crisis o porque el exterior entra en crisis y afecta a la persona lo que hará es por sus propias necesidades empezar a crecer. Pero, claro, viene la gran pregunta, ¿de qué dialogamos, no? Porque quizás los otros están en el mundo superficial y uno está con temas como muy, yo diría como profundos, pero por estar nosotros en temas profundos, no hay que discriminar al otro que no está en temas profundos porque el otro está en la posición que yo tenía hace 10 años. Entonces, Ya. yo, ¿por qué voy a criticar al otro? Porque parece que, cuidado, el que está en el mundo espiritual, cuidado de subirse al pony y desde ahí juzgar a todos Mm. los demás, ¿no? Es decir, puede haber una sensación de desequilibrio, de soberbia o de superioridad a partir de que como yo estoy haciendo el trabajo espiritual y los demás no lo hacen, entonces los demás se van al infierno y yo hago el trabajo espiritual y no es No, así. no, 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 Entonces no. hay, primero que todo, que respetar mucho el nivel en que se encuentra cada uno. Eso hay que respetarlo muchísimo, recordando también cuánto nosotros, desde dónde venimos nosotros en Ya. el crecimiento, ¿eh? Es decir, que podemos llegar a venir desde atrás, de donde están nuestros familiares, y también, bueno, si nos lo piden compartir, por supuesto, si alguno dice, bueno, que está estudiando, que estás estudiando, mamá, o como esposa, bueno, también hay que compartir, pero no ir a colonizar al otro, mira, aquí vas a encontrar la salvación de tu alma, sino todavía no siente el otro la necesidad de aumentar el nivel de conciencia. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es respetar al otro en su trabajo de nivel de conciencia y a partir de ahí entonces quizás colaborar, quizás compartir y quizás nunca compartir. Quizás uno evolucionó mucho, el otro evolucionó menos y quizás no tiene que compartir todo, tiene que compartir algunas cosas. Y si alguien evolucionó demasiado y alguien menos, si hay conflictos por esa evolución, y bueno, a veces uno se puede separar también. Porque si realmente la distancia de evolución entre dos es tan grande, entonces ahí sí se ve claramente un corte. Pero no tiene que pasar en todos los casos, no necesariamente. Tiene que pasar en todos los casos. Porque si hay amor, triunfa el amor. Pero si el desnivel entre niveles de conciencia es muy grande, se puede dar en algunos casos la separación. Sí, claro, eso, todo lo que usted me explica es algo que es algo que he tenido muy presente desde el comienzo del estudio, de este aprendizaje, de este descubrimiento de la cábala que ha cambiado muchísimo, o sea, enormemente mi percepción de la vida y, y bueno, he tomado el camino con la responsabilidad, sobre todo inicialmente cuando una de las cosas que me ha marcado desde que aprendí que cada alma tiene su camino, eso me llevó al respeto a mis semejantes, sea quien sea, sea mi esposo, mis hijos o el vecino o la persona que solamente puedo ver sus actos de lejos, no, no tengo yo por qué decir que para dónde va él o por qué no, o si se salva o no se salva, eso no es mi asunto, no me compete. Nadie me dio a mí esa, Dios no me ha dado a mí esa autoridad para estar juzgando. Es algo que me parece maravilloso uno poder integrar esa información porque con eso se adquiere muchísima paz, es verdad. Eh, hay algo que quiero preguntarle. ¿Tiene, o sea, cuando a medida que vamos estudiando y como integramos diferentes estudios, o mejor dicho, la Cábala integra tantos estudios. He estado estudiando también lo de las constelaciones familiares, como las cosas que traemos de nuestra familia, las cosas que de pronto no pudieron arreglar nuestros ancestros, vienen y afectan en nuestra vida. Y bueno, y uniéndolo con la cábala, que también está algo que cada alma trae,
un aprendizaje y dentro de ese aprendizaje, en cierto modo, escogemos a las personas que van a estar a nuestro alrededor para que nos ayude a hacer ese aprendizaje. Y bueno, y ellas también vienen a un aprendizaje, o sea, cada alma viene a aprender y como que nos ponen en los equipos correctos para aprender. ¿Cómo, eh, cómo nos podría usted guiar en la cuestión de si alguien viene con un desequilibrio, si traemos un desequilibrio de nuestros ancestros, de un ancestro, y eso nos está haciendo estemos en una, vamos a decir, un constante, no en un constante dolor, pero sí en un constante no entender o no saber exactamente qué está causando ese desequilibrio más profundo, ¿no? No sé Claro, si... bueno, eso es lo que hablábamos al principio de los patrones familiares, ¿no? Es Ujú, decir, qué tipo de desequilibrios y cuáles son las causas. En el árbol de la vida, los desequilibrios tienen que ver con descompensaciones energéticas en las diferentes dimensiones. Por eso estudiamos las 10 dimensiones y vemos energéticamente qué descompensación energética hay en cada dimensión. Y a partir de saber esto, ya empezamos a operar sobre esos desequilibrios. Pero hay que hacerlo de la manera más neutral posible. Es decir, al final yo tengo que tener una honestidad muy alta conmigo para poder yo salir del problema, de los problemas en que me encuentro, sean problemas que provengan de la familia, sean que problemas vengan de mi misma alma que tiene que rectificar, como sea, sean familiares, sean individuales, sean lo que sean, un problema marca un desafío de crecimiento, porque esto hay que resolverlo para seguir creciendo. Entonces, la pregunta yo creo que es, aquí hay un punto que en hebreo me encanta, que se dice imun. Imun quiere decir el entrenamiento. Y tenemos que estar entrenando constantemente. ¿Y qué es el entrenamiento? Es la capacidad de ver dónde están las energías y distribuirlas correctamente. Y eso nos da entrenamiento cada vez que estamos corrigiendo, 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 hasta que llega un momento que no corregimos más porque se hizo la corrección. Después viene el desarrollo del potencial, pero el desarrollo del potencial viene después de que hicimos el trabajo de corrección. Tengo que sacar yo mi mejor versión de mí para después sacar el potencial. ya. En ese caso, ¿cómo podría ser una persona que esté pasando? Me gustaría que nos pudiera ayudar con eso un poco más, con ejemplos del día a día. ¿Cómo podría ser una persona que esté pasando, vamos a decir, por situaciones de que no logra ser esa, lograr esa capacidad de producir, de generar ingreso, que es como un constante de que intenta muchas cosas y siempre el ingreso llega, pero no suficiente, no en abundancia. Tiene como esa limitación que aunque ha buscado en diferentes y ha tratado de corregir diferentes desequilibrios, sigue habiendo eso. ¿En qué parte puede estar ese desequilibrio? Porque yo he oído que usted dice que muchas veces el desequilibrio está en una sefirá y a veces está escondido que está de otra sefirá. Es algo así lo que yo comprendí. No sé, estoy equivocada. A ver, sí, lo primero que hay que hacer es indudablemente un análisis de cada sefirá, ver qué tenemos que corregir. Pero si no empezamos a corregirlo, es decir, acá hay dos partes, ¿no? La corrección y el sentido de la vida. Hay mucha gente que no sabe cuál es el sentido de la vida, pero por lo menos tiene que ser el trabajo de corrección para llegar a un momento de paz interior. Luego, cuando hay paz interior, ya es más fácil desarrollar el sentido. Y la abundancia es un concepto global. Aunque la gente crea que es económico, no es económico el concepto de la abundancia. El concepto de la abundancia es completamente espiritual y sus consecuencias son económicas. Es decir, ahora, ¿dónde está el comienzo de la abundancia espiritual? Cambiando la percepción. Si usted va a creer toda la vida que va a ser una persona pobre, bueno, indudablemente terminará siendo pobre. Ahora, no interesa tanto quién o está en la pobreza o en la riqueza, interesa el proceso de crecimiento personal. Si uno está enganchado al crecimiento de progreso personal, si tiene esa pasión,
su trabajo va a ser tan apasionado como su estudio. Si usted logra vibrar en lo que hace, entonces lo que hace es usted, es suyo. Usted se lo ha ganado, porque quizás como médica o como bióloga o como abogada, no sé, como cualquier cosa en donde el alma vibre. Así que, ¿qué hay que buscar? ¿Dónde el alma vibra? Es decir, ¿dónde el alma siente que está su destino? Y en algún momento, si busca profundamente, lo encuentra. Hay mucha gente que dice, bueno, yo lo he buscado y no lo he encontrado. No. Si lo buscó y no lo encontró, no lo buscó. Si dice que lo encontró y no lo buscó, no lo encontró. Si dice que no lo encontró y lo buscó, algo encontró. Y si dice que buscó, entonces encontró. Es decir, el que busca encuentra. Ahora, puede que no encuentre exactamente lo que creía encontrar. Ese es otro problema. Puede encontrar otra cosa, porque uno se puede sorprender del sentido de su alma. Es decir, que usted creía que iba a encontrar algo y eso que creía no lo encontró. Pero algo va encontrando que le acerca cuál es su esencia. Algo va encontrando. Por eso ese trabajo hay que hacerlo. Lo que pasa que el estado de máxima felicidad es cuando realmente podemos decir que se integra el bien y el mal. Cuando de alguna manera el mal queda desactivado a través de el impulso que me da la vida para seguir avanzando hacia la Sof. Es decir, que el mal es relativo, es temporal, pero el mal no tiene entidad propia, es carencia de luz, es como, por eso se dice en la Kabbalah que la luz ilumina, no combate a la oscuridad. En cuanto se iluminó, ya la oscuridad se viene para atrás. Entonces, en la Cábala no hacemos combate contra la oscuridad, ponemos luz donde vemos que ahí hay mucha oscuridad y por lo tanto la persona, al captar esta luz, entra a un estado de éxtasis, entra a un estado porque encuentra el sentido de su vida. Y si eventualmente hace todo ese trabajo y no encuentra el sentido de su vida, me puede llegar a decir usted, no importa, si no encuentra el sentido de su vida, la búsqueda ya le ha otorgado un sentido. La propia búsqueda le está otorgando el sentido de su vida. Ya, ahora, esa búsqueda, cuando el alma vibra en hacer algo, usted dice, cuando el alma vibra en hacer algo es porque estoy más cerca de encontrar, de que ese es el sentido de mi vida. Claro, cuando el alma vibra en hacer algo, es que lo que está pasando es que la neshama, lo que nosotros llamamos el alma que rota, empieza a sentir un éxtasis porque se relaciona con ese tipo de trabajo que a su vez es la representación de otra energía. Es decir, el trabajo está aquí, yo estoy aquí. Yo tengo una energía que la voy a revelar a través de mi materia. Ya, Y del otro lado también hay una relación de materia. Es como que vienen de abajo y de arriba y se juntan. ¿Ok? Y las dos tienen razón, porque una viene de arriba y explica desde arriba y otra viene de abajo y explica desde abajo. Pero se terminan encontrando, porque la que viene desde abajo, por más dolor que tenga, sabe que tiene que seguir creciendo. Y el que viene desde arriba, por más dolor que tenga, si todos los dolores los pasa a experiencia, también eso es bueno. Entonces quiere decir que lo inferior y lo superior se tienen que juntar. Es decir, la materia tiene que estar al servicio del espíritu porque la materia no tiene respuesta propia. La materia no tiene respuesta propia. Tiene respuesta en cuanto le da la respuesta de alguna manera al propio sentido, ¿no? Entonces, hay un acto que se hace en relación con el sentido en forma permanente. Todos mis actos tienen que estar relacionados con el sentido de mi alma. Pero claro, para saber cuál es el sentido de mi alma, tengo que saber cuál es mi alma, es decir, quién soy. Y para eso tenemos el árbol de la vida. Es decir, en el árbol de la vida podemos ir viendo cómo están distribuidas las energías y me voy autoconociendo lentamente. ya. Pero el equilibrio de, el tratar de equilibrar, porque ya sabemos también, como usted nos ha enseñado, que no hay un equilibrio constante, porque nos tratamos de equilibrar y luego cuando aumentamos nuestro nivel de conciencia, nos volvemos a desequilibrar para volvernos a equilibrar. Entonces, No, no, lo que pasa que no, el tema no es así porque nunca alcanzamos el equilibrio sí, completo. o sea, Siempre estamos más, desequilibrados. Es decir, no, nosotros tenemos dos fases, porque hay que dividir desde la cábala los dos tipos de desequilibrios. Hay un ujú, desequilibrio que es el desequilibrio que me hace mal, que me causa dolor, que nosotros lo llamamos desequilibrios de bloqueo. Es decir, algo me bloquea
no me deja avanzar y me causa dolor. Estos son los primeros desequilibrios. Ahora, imagínese que usted trabajó todos los desequilibrios, llegó a un estado de paz interior. Ahora tiene que sacar su potencial y ahora está trabajando para su potencial. Trabaja Ujú, por su potencial, pero vuelve a desequilibrar el sistema, porque tiene que ujú. volver a decir que no a la gente que le tenga que decir que no, le tiene que decir que sí a la gente que le tiene que decir que sí. Es decir, que no es, hay una segunda fase. La segunda fase es el potencial. No se puede pasar a la segunda fase del potencial si primero no se trabajó la primera parte, es decir, la primera parte de la rectificación. Y en el potencial, los desequilibrios van a convivir con mi paz interior. Y esa es la diferencia entre los desequilibrios de la primera etapa y los de la segunda. Por lo tanto, no hay nadie equilibrado, todos están desequilibrados. Solamente que hay desequilibrados con conflicto interior y desequilibrados con paz interior. Los desequilibrados con paz interior son los que están creciendo. Ya, sí, o sea, que en la medida que tenemos paz interior, aunque nuestros desequilibrios no se han equilibrado, seguimos teniendo desequilibrio, sabemos que estamos avanzando en cierto modo. Es que, vuelvo a reiterar, siempre estamos avanzando en la medida en que aprendemos. Si Sí. nosotros aprendemos, avanzamos siempre. Si usted aprende, avanza. Entonces, hay mucha gente que dice, me siento que retrocedo. ¿Pero por qué siente que retroceda? ¿Cuál es la sensación? ¿Porque usted está aprendiendo? Sí. Bueno, si aprende del retroceso, no hay más retroceso. Entonces, primera cuestión, si aprendí el retroceso, no hay más retroceso. Pero la idea de equilibrio hay que sacarla de la cábala, porque no existe esa idea. Es decir, en todo momento nos estamos equilibrando y desequilibrando, equilibrando y desequilibrando. Esto es como cuando alguien va a comer. Es decir, el cuerpo está en equilibrio, pero cuando come, ¿qué pasa? Se empieza a poner nutrientes. Entonces el cuerpo empieza a trabajar de acuerdo a los nutrientes que están entrando. ¿Qué le pasa al cuerpo? Se desequilibra, porque el cuerpo está creciendo porque está comiendo. Imagínese un bebé que entra en un equilibrio, queda siempre bebé. La única forma que un bebé crezca es que esté en desequilibrio permanente. Quiere decir que yo diría que la palabra equilibrio habría que sacarla de la cábala, porque la palabra equilibrio nos hace mucho daño, nadie está en equilibrio. Lo que llega a la persona es a la paz interior, a eso sí, pero Ujú. ya a desequilibrios provocados por el crecimiento, no desequilibrios provocados por el bloqueo. Pues, una persona puede tener paz interior teniendo desequilibrios, Claro que sí, claro que sí. Es ¿sí? que, por supuesto, claro, es que cuando Porque uno tiene entonces, ¿qué paz es lo que lo interior, lleva a uno a buscar? uno tiene paz interior, uno, imagínese, yo me considero que tengo paz interior y de repente de afuera viene, no sé, alguien de la administración y me pide una cosa y yo me tengo que mover y me tengo que desequilibrar para arreglar eso administrativo. Entonces todo el movimiento para arreglar eso administrativo a mí no me saca la paz interior porque yo ya la gané esa paz interior. Es decir, la paz interior no es la quietud de lo inmóvil. Cuando nosotros hablamos del concepto de equilibrio, parece que estamos en lo inmóvil. A ver, cuando uno está caminando, ¿está en equilibrio? Bueno, tiene que poner la pierna izquierda, después pone la derecha, pone la pierna izquierda y la derecha, pero hay un movimiento permanente. Mire, no hay concepto de equilibrio que sea total. Por ejemplo, imagínese que usted le pide a un ingeniero o un constructor de un edificio que le haga un edificio totalmente equilibrado. Es decir, equilibrado es igual a fijo. Todo ingeniero y todo arquitecto sabe que la estructura tiene que tener un movimiento La para que si oscilación. tiene un movimiento eso se cae. Es decir, algo totalmente rígido se rompe. Entonces usted, por ejemplo, va a un edificio de 30 pisos y en el 30 usted ve que tiene movimiento el piso 30. Tiene un pequeño movimiento. Gracias a ese pequeño movimiento el edificio se mantiene. En todo el orden de la realidad no hay un punto de equilibrio. Es decir, si yo llego a un punto de equilibrio es como estático. Llegué a un punto de equilibrio y no me muevo. En cuanto comí, ya estoy desequilibrado. En cuanto caminé, estoy desequilibrado. En cuanto respiré, estoy desequilibrado. Siempre estoy en desequilibrio. Lo que pasa es que hay que ver los desequilibrios negativos de la primera etapa y positivos de la segunda. Y en general la gente conceptualiza los desequilibrios como siempre negativos. Y no es así. Hay desequilibrios negativos y desequilibrios positivos.
Los desequilibrios negativos son los de la primera etapa, que son los que me causan dolor, los que me bloquean, son los que tengo que rectificar. Entonces, tengo un desequilibrio que tengo que rectificar, tengo mucha energía ahí, y entonces lo rectifico. Pero cuando ya rectifiqué y más o menos tengo todo distribuido las energías de mi árbol y voy a pasar ahora a la segunda etapa, que es el desarrollo del potencial, cuando empiezo a desarrollar el potencial, entro en desequilibrio otra vez. Entonces, imagínense, lo voy a pasar a un ejemplo material para que se entienda, ¿no? Usted tiene una fábrica de 10 obreros que está muy confusa y desequilibrada. Entonces viene y empieza a trabajar para que todo el mundo llegue a cierto equilibrio entre los... Entonces usted dice, bueno, tengo paz interior porque la empresa, ahora voy a la empresa y los días están bien, no hay confusión, no hay desequilibrio. Bueno, voy a agregar 5 personas más porque quiero crecer. Oh, Usted agrega 5 personas más porque quiere crecer, vuelve a desequilibrar la estructura, porque entran 5 personas más que se tienen que unir con las 10. Entonces, los procesos de crecimiento son procesos de desequilibrio, pero la diferencia es que son desequilibrios positivos, porque no le sacan la paz interior. En cambio, los desequilibrios de la primera etapa son negativos porque me causaban dolor. Entonces, cuidado, en la cábala hay dos tipos de desequilibrios, los negativos y los positivos, pero siempre estamos desequilibrados. yo tengo una pregunta que me intriga mucho, tal vez no es muy lógica, pero bueno, te la quiero hacer. Cuando, cuando empieza nuestro, por lo menos en mi caso, cuando empezó el proceso de querer profundizar más, de querer conocer más cuál es el propósito de mi vida, de querer encontrar el por qué hay sufrimiento si no hay un motivo muy, que digamos una razón que verdaderamente uno crea que causa el sufrimiento, sino que sientes que hay algo que te falta. Entonces, fue ahí donde empezó mi proceso de autoconocimiento, de buscar, de indagar más y conocí la cábala. Pero, ¿qué pasa antes? Porque antes en algunas ocasiones, cuando estaba más joven, sentí eso, pero lo acallé, lo dejé, no hay tiempo, eso tal vez no es lo importante. De pronto también cuando viene uno de un dogma, dice, no, eso no tiene que ver, esta es la verdad y ya por aquí sigo. Pero ¿qué pasa después de que ya uno tiene como ese, como que hace ese clic, como que hace, cae en cuenta de que tiene que hacer algo el alma, empieza a escuchar el alma, pero de repente si vas en ese camino y sientes como que no puedes, eh, como, como que no sabes exactamente si eso que tú estás, en donde estás entrando, lo que estás investigando, lo que estás aprendiendo, es lo que le va a ayudar a la rectificación de tu alma o es algo que de pronto tú te ideaste. ¿Cómo puede uno saber que de verdad le está escuchando al alma más que antes, que de pronto uno no le prestaba mucha atención, más se iba como a la vida administrativa, como Eso, se dice a eso, veces? eso tiene que ver con el dolor, si se mantiene o no el dolor. Si usted escucha el alma y sigue los dictados del alma, su dolor baja. Y si usted está fantaseando y cree seguir lo que fantasea y el dolor no baja, el dolor no baja porque usted está fantaseando. Se sabe rápidamente si es el alma o su fantasía mental. Si es una fantasía mental, el dolor no cede. Si realmente está hablando con su alma, el dolor empieza a bajar. Me gustaría hacerle otra pregunta, ¿qué es lo que hoy en día está como muy de moda que hablar con tu yo superior, que le preguntes a tu yo superior cuál es la forma de encontrar esa paz? En la Cábala también hay meditaciones, en la Cábala también hay formas de conectar con eso. ¿Usted me podría dar un poco más Sí, sí, en de la cábala ejemplos de eso? hay muchas formas de conexión. Hay 3 formas de meditación en la cábala, por el estudio, por la acción y por la contemplación. Por el estudio es la reflexión de los textos, ¿no? O las clases. Esa es la meditación por el estudio. Luego viene la meditación en la acción. Observar y analizar mis actos en la acción, lo que estoy haciendo, si coinciden con mi realidad interior, si no son actos que son incoherentes con lo que realmente yo siento a nivel interior.
Y luego la meditación, que hay muchas fórmulas de meditación, meditando los nombres de Dios, con colores, con vocalizaciones, que son para entrar en estados de relax o estados de trance. Cada uno, cada alma tiene su naturaleza y elige su camino. No todas hacen meditación por contemplación, muchas hacen meditación por el estudio, algunas no hacen ni contemplación ni el estudio, sino que se observan en la acción. Entonces la Cábala va proponiendo diversos métodos y tiene muchos métodos para que la persona vaya comprendiendo y se acerque a cuál es el sentido de su vida y llegue a ser feliz. Pero hay muchos métodos. Por supuesto, si uno sale de la cámara también, ¿no? Mindfulness, coaching, regresión a vidas pasadas, registros acásicos, hay cientos. El tema es no tanto el método, sino la determinación del alma de comprometerse con ese camino. Porque a veces se llega con cualquier método. No es el método a veces tan eficaz, es la determinación de la persona en querer lograr estar mejor. Y estar mejor implica estar más tranquilo con uno mismo. Es decir, la tranquilidad interior con uno mismo no lo altera el exterior si cada vez uno está mejor. Y ese es el termómetro que tiene el alma para saber si está en el camino correcto. Si el alma siente que todavía está la mente confusa, que siente dolor, bueno, queda claro que sigue teniendo que caminar hacia esa paz interior. Ahora, ¿se puede llegar a esa paz interior? Los que estamos en el mundo espiritual decimos, sí, nosotros hemos llegado, se puede llegar a esa paz interior. Y eso no implica que seguimos siendo imperfectos, no implica que tenemos que seguir corrigiendo cuestiones, no implica, porque seguimos vivos en esta realidad y la realidad de la materia, en cierto modo, nos desequilibra muchas veces. Pero que nos desequilibre no implica que desde mi paz interior me duela. Me puede desequilibrar sin dolor, pero cuando Ya. me desequilibra por dolor, es que el alma no está caminando por donde tiene que caminar. Así que yo diría que la prueba por la cual el alma está hablando es el dolor interior que tiene alguien, que puede ser por confusión mental, por patrones heredados anteriores de la familia, puede ser por mil cosas. Eso habría que, digamos, investigar en cada caso. Pero es el dolor del alma el termómetro que hace que nosotros nos pongamos en marcha. Pero vuelvo a reiterar, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad. Entonces, alguien me dice, soy infeliz, me pasan un montón de cosas. Mire, si usted es infeliz, aunque le pasen un montón de cosas, usted es el responsable de que su percepción cambie a pesar que le pase un montón de cosas. Mire, Víctor Frankl, el que escribió el libro El hombre en busca del sentido, salió de un campo de exterminio, le mataron a toda la familia y más problemas una persona no puede tener, casi se muere desahuciado porque no le daban de comer nada. Bueno, Víctor Frankl llega a la conclusión que si uno cambia la percepción, la vida tiene sentido. Y lo está diciendo alguien que pasó lo que pasó. Y nosotros que estamos muchos en las comodidades, o por lo menos no en el calvario de Víctor Frankl, aunque no tengamos No, comodidades, no estamos en un campo de exterminio, no. nos preguntamos, uy, ¿qué dificultades tenemos? Se rompió la nevera. A ver, que se rompa la nevera o se rompa el auto o se rompa la mesa, no son dificultades, son pequeños obstáculos de la vida cotidiana. Yo creo que lamentablemente hoy lo que existe es una debilidad del carácter por parte de muchas personas y un agrandamiento, un agrandamiento de problemas. Es decir, se magnifican problemas que no se tienen que magnificar y eso lo hace la mente. Y a la mente se la puede canalizar, se la puede controlar. Eso, a esa parte quería llegar, porque es, perdón, cuando estoy estudiando, cuando estoy meditando, cuando estoy en el aprendizaje, eh, es como que tengo cierto dominio de la mente, ¿no? O sea, estamos aquí, estoy aprendiendo, estoy hablando de eso, entonces quiero entender de que esta realidad, de este mundo real, de los problemas, que la guerra, que si el clima, que la situación social de los países, entonces uno está en el estudio y uno está como que no, si todo eso se puede cambiar, está como que en ese momento tiene un dominio de la mente, de lo que está pensando, porque está
adquiriendo o tomando esa información. Pero cuando termina de tomar esa información, entonces vuelve otra vez la mente, otra vez a su función y es como que si se saliera de control, dice, no, pero yo acabo de meditar y de pensar que las cosas en cierto modo no son como me las muestra el sistema o me las quiere mostrar el sistema, pero a la vez empiezo a pensar, este es como lo que estoy viendo, o sea, eso es lo que todo el mundo dice, eso es lo que se ve en las noticias, eso es lo que se habla en los periódicos, o sea, ¿cómo? Lamentablemente en un periódico sale el homicidio de que uno mató a otro y no sale los 800 personas felices que hay todos los días caminando por la calle. Es Exacto, decir, sí, lamentablemente hay un problema en el periodismo, que el periodismo vende sangre. En cambio, todavía no hay un periodismo que vende una buena acción. Todavía no está el periodismo que vende buena acción, porque cuando tengamos un nivel importante, un nivel elevado de conciencia, vamos a comprar las buenas acciones. Y hoy compramos un periódico para ver quién se mató, quién se accidentó, quién se tiró por el balcón. Lamentablemente, el periodismo chupa de alguna manera de lo peor, de la oscuridad, ¿no? Es decir, hay 150 países en paz, hay 4 en guerra y van a los que hay en guerra, pero no nos sí, muestran los otros 160 países que no, están en paz. Entonces, cuando el periodismo se concentra en lo bueno y no esté en la oscuridad, empezaremos a elevar el nivel de conciencia. Por ese motivo ya los periódicos no tienen sentido ni de leerlos, porque siempre están buscando la oscuridad. Es decir, un periodismo que su noticia es la noticia de que si se murió alguien y no la noticia de qué invento hay nuevo, qué avance de la humanidad tiene, todavía para mí el periodismo no está en la nueva era, en la nueva época. El periodismo le falta mucho, tiene un bajo nivel de conciencia hoy el periodismo, porque no hay un periodismo a favor de la paz, ni a favor de lo bueno, ni a favor del amor, ni a favor de los buenos actos. ¿Dónde están los periodistas que salgan a hacer entrevistas en los países que están estables, en la gente que está bien, en la gente que está feliz? No, es quién se tiró por el balcón, quién se suicidó, quién mató al otro. Claro, usted de 40 millones de personas ve que hay 5 que tuvieron problemas porque tuvieron un accidente o se mataron un día antes. Y esos 5 que se mataron, que tuvieron problemas, no son representantes de los otros 40 millones de personas. Pero hay 40 millones de personas que son felices, que salen a trabajar, que siguen apostando por la vida. ¿Dónde está esto en el periodismo? Por lo tanto, 5 personas que están desequilibradas y que salgan en el periódico no pueden ser la representación de 40 millones de personas que estamos trabajando todos los días para subir de nivel de conciencia. ¿qué cree usted desde la cábala? ¿Qué es esa fuerza o qué es esa energía que se genera? Porque eso es verdad, todo lo malo se magnifica y todo lo bueno, si es posible, se esconde. Se dice una noticia muy pequeña, muy corta o se comenta. De hecho, eso sucede a grandes rasgos y a pequeña escala. En grupos grandes, en grupos pequeños, la misma cosa. Pasa algo malo, algo feo, algo inmoral y todo el mundo lo comenta, pasa algo Porque, bueno y porque eso demuestra entonces que el que desequilibrio atrae mucho más que la paz y el equilibrio. Es decir, si usted tiene una necesidad en el periódico encontrar quién mató a quién o quién se accidentó, es que indudablemente una parte oscura de uno que se quiere enganchar con eso que le muestran. Por lo tanto, es un problema del ser humano engancharse con eso. Por eso yo digo que todas las partes negativas del periódico ya directamente no hay que ni leerlas, porque es que no no, tiene ningún sentido. Lo que están haciendo solamente es activar la parte más oscura del ser humano y no la parte luminosa. Y yo creo que va a existir de aquí a un tiempo un tipo de periodismo donde se registren el buen acto, donde se registren las buenas acciones, donde se registren los descubrimientos porcentualmente a los problemas. Entonces, si hubo 40 millones de personas que hicieron buenas cosas y no están registrados en el periódico, ¿por qué motivo esas 5 que se desequilibraron están registradas? ¿No le parece como muy sospechoso que un periódico muestre 5 o 6 guerras en el mundo y que haya 200 países que no están en guerra y que cuando no están en guerra no son noticias? Es decir, que cuando no hay sangre no somos noticia. Quiere decir que para hacer noticia hay que tener sangre. Creo que claramente el periodismo tiene que empezar a cambiar
y tiene que haber también por parte de nosotros que estamos trabajando en el mundo espiritual un rechazo a todo lo que tiene que ver con comprar oscuridad. Sí. Querida amiga, un placer muy grande estar contigo, un gusto enorme para mí Bueno, para y mí también bueno, un gusto. Quería que nos compartiera previamente antes de irse, profesor, el nuevo curso que ya vamos a empezar, porque ya estoy inscrita, de bueno, Cábala bueno, sobre, desde cero es- para que nuestros oyentes estén al tanto de eso, porque está súper sí, bueno. sí, será el 2 de abril a las 19 horas hora de España y muy feliz porque para mí es un reto y yo siempre me meto en temas complejos y en este caso voy a bajar a lo más simple porque es cábala desde cero, ¿no? Y realmente estoy contento porque creo que se merecía la gente que realmente no conocía la cábala, que no tiene idea. Yo creo que más que cábala de cero es cábala -10. Es decir, es para los que no escucharon ni la palabra cábala. No, pues, Entonces, eso es bueno, es como decir, empezamos de cero en serio, es decir, ¿qué es cábala? ¿Qué se quiere en la cábala? Vamos a hacer algo, como se dice, de jardín de infante, de parvulario. Así que si Dios eso. quiere, el 2 de abril están todos invitados, vamos a empezar ese curso, que son 4 clases y yo muy feliz de ponerlo en marcha. Bueno, profesor, vamos a estar ahí a aprender desde cero porque eso es lo muy importante. Las bases, con las bases firmes se levanta un muy buen edificio. Y todos adelante con el aprendizaje de la cábala. Muchas gracias, profesor, por este tiempo. Encantada de poder compartir con usted y muchas bendiciones y nos veremos pronto en clases. Si Dios quiere, muchísimas gracias a usted, un Adiós. placer, shalom, shalom a todos, gracias. Shalom, shalom, profe.